Una pequeña introducción antes de comenzar. Bueno, muchas gracias por venir. Esta noche vamos a contar con la introducción y la moderación de nuestra encargada de comunicación, carcelera de esta casa, Daniela Larrazábal. Y por otro lado tenemos a nuestro invitado Óscar Córdoba. En ese sentido yo le cedo la palabra a Daniela para que comience con el protocolo correspondiente. Muchas gracias por asistir. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por venir. Vamos a dar inicio a nuestra última charla del ciclo de libertad de expresión. La temática de hoy es los enemigos de la libertad de expresión. Bueno, dar la bienvenida a nuestro invitado, Óscar Córdoba, tenemos entendido que es médico de la UNSA, ¿sí? Es gestor cultural del colectivo Nexos, también de la Hemeroteca Paceña. Creo que también tienes colaboración, ¿no? En periódicos como Opinión, Diario. Sí, pequeñas cortas pero algo reseñas. que sí me ha llamado mucho la atención y espero que en algún pequeño momento nos puedas hablar sobre que eres miembro de la protección de los bienes históricos patrimoniales del Hospital de Clínicas. Interesante sí, lo que puede haber ahí de documentación. Bueno, entonces te cedo la palabra. El público es todo tuyo. Listo, gracias. Primeramente agradecer a Generación Bicentenario, a Esteban Burgoa por la invitación tan excepcional que tenemos para el día de hoy y continuar con las sesiones sobre libertad, ¿no? Entonces, en este sentido, más allá de la postura ideológica que tengamos y más allá del concepto que tengamos sobre la difusión de la información o el conocimiento de la información y cómo decepcionamos esta, me voy a ahondar más que todo como la temática de la esfera boliviana o el público boliviano, ¿no? La masa social boliviana. Entonces, sin ahondar muchos enredos teóricos, en nuestra historia y buscando algunos, mayormente yo me aboco a estas investigaciones de las censuras, tanto a nivel de historia, las del exhibicionismo, el tradicionalismo, y la censura que se ha dado, la censura más de todo tinte político desde nuestras épocas republicanas, coloniales, más que todo, hicieron desaparecer muchos esquemas del discurso, ¿no? El discurso. Y eso nos lleva a lo que llama siempre Hobsbawm la invención de la tradición, ¿no? Que son mayormente dicotomías sobre la información y dicotomías sobre lo que tenemos que creer y las posturas que tenemos en cuanto a grupos sociales. En ese sentido, nuestra historia como país tiene un sesgo muy gigante de información, sesgada mayormente por líneas más allá de ideológicas, sino partidarias, de algún gobernante, de algún grupo, de alguna masa, y llevan a ciertos emblemas, como el caso de la prensa, que más que la prensa es el personaje, el director de la prensa que se ha censurado en el siglo XX, en la época liberal, el empastelamiento, ¿no? Que era muy común en las tipografías y en las editoriales, ¿no? Que censuraban libros, ¿no? En el cine también hubo esas censuras, mayormente hay un caso muy excepcional que se voy a comentar que hubo en el Centenario, una censura muy obligada, incluso una película censurada totalmente, y en las épocas de las dictaduras y en la guerra del Chaco, ¿no? Son temáticas muy variables, ¿no? Y más que todo en la literatura, ¿no? Son novelas, más que todo panfletos, que están descubriendo que justamente con la biblioteca Gonzalo Bedregal Iturzi, que depende de su hijo, el arquitecto Juan Fresco Bedregal, hemos descubierto en infinidad de causas que, buscando alguna información biográfica de fuentes de historia oficial, entre comillas, como se llama, no están documentadas, y mayormente en la carrera de historia también recién están revisando estas historias, ¿no? Entonces, para este punto, no quería hacer como una cronología, sino quería hablar de sucesos no muy ahondados en nuestra historia cultural del país, como hacerles un desglose de la prensa, de los periódicos desde el Iris, el Cóndor, la Época, del comercio, ¿no? Un desglose cronológico de las censuras, empastelamientos, directores, sino de hablar de algunos ciertos acápites que nos va a hacer de pensar este sentido de el trasfondo de la información, el patio trasero de Bolivia, de la historia de Bolivia, por así decirlo, que recién está desencerrando, ¿no? Estos nudos que nos han dejado ya muchos años, y por el día de hoy también hay unos nudos que posiblemente en décadas de ciencia se descubra que se ocultó, ¿no? Por la esfera política y social. Entonces, en este caso voy a hablarles de un caso muy especial. Vámonos un poquito ya al tema de los primeros 20 años, como ustedes deben saber, en la época de José Vallivian. Hubo, como se dice mayormente, que hubo la estructuración total de la nación boliviana en cuanto a definición territorial, eso pongamos como signo de interrogación.
En ese sentido, en la montonera o los caudillos bárbaros, como Alcides Sargadas lo llamaba en sus libros, en sus tomos de historia. Hay un caso muy interesante que no se habla mucho de este autor, que es Vicente Vallivianes Rosas. Vicente Vallivianes Rosas, perteneciente a esta línea de los Vallivian, fue un perseguido político, y mayormente en sus tomos de historia, que su colección de documentos que los editaron hace unos 30 años, él menciona en su prólogo, ¿no?, que hubo una especie de encarcelamiento territorial por parte de opositores al gobierno valliviano, y estamos hablando de los belcistas, ¿no?, de aquella conglomerada, esa plebe, como se le llama, esa plebe en acción, que sesgan esa información, ¿no? Entonces él menciona acápites y documentos que él tenía y se queman, ¿no? Estamos hablando de documentos del acta de la fundación de la República, acta del 25 de mayo de 1809, acta de fundación, de algunos documentos que Ismael Sotomayor, posteriormente vamos a hablar de ese tema, los recupera, pero en estado muy putrefacto, ¿no? Entonces este caso de Vicente Vallivianes, para mí, como es el núcleo que se puede encomendar como la fundación de la censura de la historia de nuestro país. Por el mismo hecho de que Vallivianes Rosas estaba en París. Él fue exiliado hacia París, o sea, lo exilian. Estamos hablando de una familia acomodada, todo se va a París, con Tomás Frías, todo lo demás, todo bien, pero los documentos que se queman en su casa, de su familia, de sus primos, de su sobrino, de Adolfo, de José, ¿no?, de toda esa línea de los Vallivian, queda totalmente destruido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, totalmente, esta censura empieza ya a cuartelar muchos distintos, ¿no? Y en esta colección de documentos que se publica por parte de la editorial de la UNSA, hace unos 30 años, recomiendo mucho ese libro, es editado. Es una colección de documentos que hablan también de la primera introducción a Nicolás Arzán de Ozoihuela, ¿no?, que es el cronista de la época de la Villa Imperial, ¿no? Entonces, esta censura primordial o incipiente, podríamos decirlo, da para hacer una coyuntura del siglo XIX como una especie de caos y anarquía, ¿no? Actualmente hay un artículo de Kurt Misoto, les recomiendo mucho, si es que quieren hablar un poquito del discurso de la ciencia, literatura y cultura en el siglo XIX, sobre cómo en estos imperfectos sociales se crea incluso ciencia en estos cenáculos literarios selectos sociales, ¿no? Entonces ahí siempre se entabla, ¿no? Entonces, un acápite más, es un ejemplo, en los años 40 del siglo XIX, vamos un poquito a los años 60, llega Melgarejo. Ustedes deben saber bien que Melgarejo tiene una amplia trayectoria como el negacionista de la historia, el que destruyó todo nuestro país y demás, ¿no? Todas esas narrativas desde Tomás de O'Connor con su libro, ¿no?, de la novela de doña Juana Sánchez, luego los discursos y hechos de Melgarejo, que al día de hoy están ya ampliamente refutados y negados, ¿no? Solo era por un ámbito político más que historiográfico, ¿no? Entonces, en este sentido, uno de sus principales ministros fue José Rosendo Gutiérrez. Mucha gente niega mucho esto, ¿no? Sí, conocemos la calle, la esquina, ¿no? Pero ¿quién era Rosendo Gutiérrez, ¿no?, como tal? Rosendo Gutiérrez es un personaje muy estudiado por Alberto Crespo, que es el que ha sido uno de los hermanos Crespo, ¿no?, de Alfonso, que vivía en Suiza, y Alberto, que crea la Casa de Historia y luego el Archivo La Paz. En ese sentido, Rosendo Gutiérrez ha sido el hijo adoptivo de la historia de La Paz, de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque en ese sentido tiene mucho arraigo sobre los Vallivian. Él hace un libro sobre la biografía de José Vallivian, donde destaca algunos fragmentos sobre esta censura política que hubo, y también colecciona documentos. No olvidar su libro, catálogo de bibliografía periodística en La Paz, y también su catálogo de aquí está, de bibliografía y arte tipográfico en La Paz, ¿no? Junto con José Gilberto Paredes, hace una especie de inventario de todos los periódicos, folletos que se editan en La Paz, ¿no? Y no nos olvidemos que en esa época, para el siglo XIX, antes de la Guerra del Pacífico, más allá de ser un foco comercial, La Paz, y de intercambios más que todo con la costa del Pacífico, era una fuente primordial de importación de herramientas de discurso, como en el caso de las letras y el arte, ¿no? En este sentido, José Rosendo Gutiérrez forma un cenáculo que mayormente es el padre que forma estos superhéroes intelectuales, por así decirlo, o antihéroes, por así decirlo, porque José Rosendo Gutiérrez forma parte de una anarquía total o destrucción masiva, como se llama en el melgarejismo. Básicamente, Rosendo Gutiérrez colecciona muchos documentos, y en sus memorias, cuando publica el libro del catálogo biográfico de la ciudad de La Paz, de los folletos y prensas editados, también menciona de que cuando llega la caída de Melgarejo por parte de Agustín Morales en 1871, igual se incendia su casa.
Y él menciona que muchos documentos, que a la par que Vicente Vallivian hace 20 años se habían quemado, el mismo destino pasa con esos documentos. Más que todo era eliminar todo documento que sea anti-melgarejista, por así decirlo, ¿no? Estar en contra de esa potestad del melgarejismo, ¿no? Y eso está muy bien explicado en los dos libros que hay en el periodo liberal, en 1920, los refutan Alcibiades Guzmán, que es un debate con el despotismo, y Alberto Gutiérrez, que hace el melgarejismo antes y después del melgarejo. Yo os recomiendo mucho esos dos libros porque son libros polémicos, ¿no? O cómo se maneja el discurso de la tiranía en nuestro homus politicus, y también cómo se maneja la tiranía en cuanto al homo socialis, ¿no? Que estaba dominando esas teorías de Le Bon y todo eso. Entonces, José de Gutiérrez, aparte, es muy interesante, muy trágico la historia de la biblioteca de José Osuna Gutiérrez porque está fragmentada. Unos simples datos, ¿no? Parte de la biblioteca está en la ONSA, como un 20%, del 80% que ya no aparece, un 2% está en bibliotecas particulares. Pero lo más interesante de esto, que más allá de que ha sido quemado, no ha sido continuado. Es decir, que si así se cierta, tal vez sean textos apócrifos, textos que no están refrendados en la historia nacional, textos tal vez que están discapacitados, es decir, que están incompletos, están quemados y demás, ¿no? Entonces estamos hablando de dos periodos, en este caso el vallivianismo, como podríamos llamarlo, y el melgarejismo, como podríamos denominarlo, estas subjetividades de tiranías o caudillos, ¿no? Y tienen dos representantes, ¿no? Uno que está a favor, que es por líneas familiares, como Vicente Vallivian, y el otro que es por una apología hacia el melgarejismo, ¿no? Haciendo el cambio rutinario de estas, pensando que es el hombre ideal, el capitán del siglo, como siempre se le llama a Mariano Melgarejo, ¿no? Entonces, el siglo XIX son dos claros ejemplos que solo doy para esta censura. Otra censura igual con José Rosendo Gutiérrez fue el de Nicolás Acosta. Nicolás Acosta tenía un lindo periódico que es La Razón. Antes de que, bueno, si es que lo conocen, La Razón, que era de los Aramayo, ¿no? De Carlos Víctor Aramayo. Había también La Razón de Nicolás Acosta. Lo interesante de Nicolás Acosta, que aparte de ser un filántropo, un mecenas de todo ese siglo XIX, tan experiente en la ciudad de La Paz, era de que también promovía estilos literarios, como el caso de Julio César Valdés, que es un artista, un literato totalmente olvidado, que todavía, más bien va a ser un artista en literatura de 100 de este autor, que es, como se dice, y se está catalogando que es el padre de la corriente naturalista de Chirveches y Arguedas, ¿no? Pero es otro tema. Entonces, promociona estos tipos de autores noveles, que también están Soledad, que es Adela Zamudio, también están algunos poemas de María Josefa Mujía, ¿no? La ciega Mujía, también están de Natalia Palacios, que totalmente está olvidada, ¿no? Entonces son personajes que Nicolás Acosta fomenta. Pero por causas ideológico-políticas también no nos olvidemos que aquí entra en los años 80, vamos un poquito ya a la guerra del Pacífico y todo lo demás, el tema de la masonería. El tema de la masonería no está muy bien hablado, no hay una especie de discurso de qué pasó con la masonería. Mayormente el único representante de la antimasonería y pro-catolicismo es Hugo Sobres Barragán, ¿no? Sobres Barragán es el mecenas, el que te da todo, de que dice que es culpable toda la masonería, todos los masones, miembros masones que han sido parte de las logias aquí en Antofagasta, vinieron acá, y más que todos los caudillos de La Plata, los mineros de La Plata, que han sido parte de los destructores, pero no hay una historia oficial, ¿no? La masonería tiene un libro que también está desconocido y es mainamente para los logieros, sobre su historia como tal, ¿no? Pero ahí encontramos dicotomías. ¿Qué pasaba con la censura militar? La censura militar estaba dominada también en esa línea, más allá, me voy un poquito más a la línea bélica, por Narciso Campero, ¿no? Narciso Campero es un personaje que, más allá de hacerle culpabilidades o no, con el libro de Daza o con la película Amargo Mar, que hace una tergiversación muy interesante para esa época de los años 80, cuando se estrenó la película, antes de tener esa potestad de ser general, Narciso Campero también determina un proyecto nacional de industrialización, ¿no? Como lo denomina Ramiro Condarco, como lo denomina Juan Álvarez y Millán, ¿no? Pero en este caso, el tipo de discurso militar tiene mucho en boga, ya que ellos determinan también la censura y los empastelamientos. Ahora sí me voy ya un poquito ya a los años 80, un poquito más rápido, y no nos olvidemos que en este caso en La Paz, si se hace una contabilización de todos los periódicos, y Gabriel Zamorano también apunta a eso, que hubo una
una amplia gama de revistas, periódicos y folletos, los libelos. Entonces, claro, los libelos que eran como lo que ahora vemos en el Facebook, no atacarse en debates, todo, pero ellos hacían un libelo para atacar a tal personaje político por cualquier cuestión minera, cualquier cuestión ideológica, económica, de juicios y demás. Y en este sentido, La Paz tenía muchas imprentas, más que todo venían imprentas de los salesianos, que duró hasta los años 40 con Don Bosco. También con las imprentas que eran de los españoles, los inmigrantes españoles que crearon muchas librerías y luego posteriormente imprentas, de los ingleses, que vamos a ver posteriormente en el siglo XX, periodo liberal, y también de los alemanes, ¿no? Importaban libros. Y eso también tiene que ver mucho con el discurso, como Salvador Romero Pitari lo menciona. En los años finales de los años, una vez que se hace la ruptura con el mar, por así decirlo, y empieza la ruptura también con el Acre en los años 900, inicios del 900, y también la ruptura también con el pensamiento y la invención del intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que leía? ¿Qué es lo que quería leer? ¿Qué es lo que promovía para él leer un libro? ¿Y qué es lo que para él decía mejor el discurso? Para que un intelectual lo lea y promueva con un libro, ¿no? Entonces, aquí empiezan a invencionar imprentas, pero también al mismo tiempo las censuras se van muy directas con el caso del empastelamiento. ¿Qué pasaba con el empastelamiento? Mayormente eran ciertos servidores, por así decirlo, políticos de un gobierno, o sea, ciertos sectores sociales, más que todo plebeyos, como les denominan arguedas, y empezaban a empastelar, es decir, que hacían que la imprenta, los tipógrafos hacían vaciar todo, y al día siguiente ya estaba vacío todo, ¿no? Entonces uno iba por la calle Ayacucho, por Lindaburo, por Lingavia, veía algunas empresas que meramente estaban en esa localidad, empastelamientos totales, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ahí los directores de prensa? Mandaban los edictos, como una especie de edicto, y pegaban en las paredes, ¿no? Como especie de los pasquines, ¿no? Que a inicios del siglo XIX se hacía. Pero en este caso, los empastelamientos hacían mucho trágico, mucha demanda económica. Entonces, se hacía el cierre más allá de la coyuntura política o el que el personaje o el director sea partidario de algún, más que todo, caudillo. Se hacía el empastelamiento. Y como tal, el segmento de la prensa, sea quincenal, semanal o diario, se eliminaba, ¿no? El caso más común es el comercio, que tuvo muchas defundaciones, que es muy lindo, sería muy lindo hablar algún día de eso, del tema del comercio. Pero también hubo empasteleamientos muy graves, ¿no? Como el caso que vamos a llegar al 52 con la razón, ¿no? La segunda razón, como se le llama, ¿no? Entonces son claros ejemplos de que en este sentido el tema del empastelamiento va mucho más allá, y el tema de el cordialismo o la fraternidad con el político, con el homo politicus, ¿no? Que tenía mayormente cada intelectual, ¿no? Entonces, cada gobernante tenía su intelectual como para decir, mira, yo soy militar, yo voy a hacer el cambio político y nacional del país, pero tengo aquí un intelectual que me va a guiar, por así decirlo, ¿no? Siglo XIX era toda esa demanda, ¿no? Melgarejo tenía a Dos Gutiérrez, Narciso Campero tenía a Nicolás Acosta, y podemos hablar hasta finales del siglo XIX. Llega la época de la división federal, por así decirlo, el pensamiento del norte contra el sur, que Javier Pizarro lo mencionó muy bien, pero también pasa la censura. Si al día de hoy hacemos una investigación sobre más allá de que el libro de Ramiro Condarco o Pilar Mendieta esté en sus dos libros sobre el discurso del norte y el sur, o la confrontación con Zárate Vilca, las indexaciones con los grupos indígenas o indios, por así decirlo, como Reina Galeano lo mencionaba, se pueden mencionar también algunos fragmentos sobre otras investigaciones. ¿Qué pasó? Tanto la Revolución Federal, el Acre y el Pacífico son tres momentos que antes de iniciar el siglo XX no tienen un discurso como tal, ¿no? Siempre se reclamaba que Arguedas, a pesar de que su novela era el tipo de novelín o la novela fracaso, hablaba del Pacífico, pero si bien era la iniciativa, no se habló un discurso como tal de reivindicación a nivel cultural, ¿no? O de prensa, por así decirlo, pinturas o artes, por así decirlo. Tampoco pasa con la Revolución Federal. Hasta el día de hoy no hay una especie de confraternidad, la paz Sucre, y puede ver claramente en el cementerio de Sucre, ¿no? Cómo están ahí el monumento para los caídos, ¿no? En la masacre de Ayoayo. Entonces, ¿qué pasa acá con la prensa? ¿Qué pasa con la prensa acá? En el siglo, un poquito vamos ya, finales del siglo XIX, pasa el norte, el sur, pequeños redactores como Arguedas del lado del norte, Alfredo Jauregui Gosquellas del lado del sur, empiezan a ser columnistas de la prensa, de sus periódicos siempre sectoriales, del norte y del sur, respectivamente, y lo que pasa después es en una manera muy fraguante, que develan sus discursos como tal, ¿no? Entonces aquí hay un discurso muy potencializador,
que tanto la censura que viene del norte hacia Sucre es totalmente ignorada y la censura que viene de Sucre hacia La Paz es censurada. También los cuadros, ¿no? Hay un cuadro muy hermoso de Julio César Valdés no sé si alguna vez lo han visto, que es la tapa que busqué del libro, ¿no? Solo compré el libro por la tapa, que es el cuadro de la batalla del segundo crucero, ¿no? Que es en la iglesia del segundo crucero, que está aquí el caballo blanco de José Manuel Pando y es el caballo negro de Cebrada Fernández Alonso, y es un cuadro en un mural gigante. Y ahí se destaca cómo es el triunfo, no escapando las fuerzas de Alonso y atacando totalmente las fuerzas de Pando con la fuerza indígena, ¿no? La masa indígena como tal, ¿no? Pero eso todavía es un mutismo general, un mutismo social que se habla muy poco o casi nada. Entonces, de estos sentires y pensamientos heterogéneos en ciudades y demás, más aún se hace en la prensa, ¿no? Llega el Acre y posteriormente en el Acre vamos a tocar el tema de las pérdidas, ¿no? Y hay un discurso fragmentario muy interesante. Si bien hay muchos libros del Acre que hablan de la historia del Acre, ¿no? El de Aponte, luego están los libros de las expediciones que también hace la Sociedad Geográfica aquí en La Paz hace para motivar y determinar las limitaciones territoriales, no se embarca mucho. Y en este sentido, hasta ahora Salvador Romero Pitari, que es para mí que hasta ahora no ha sido superado en cuanto a su discurso, en la época de los inicios del 900, todavía Bolivia vivía en la tierra invisible, donde todavía no se sabían los límites de nuestro territorio, las amenazas que teníamos políticos sociales con los discursos de cada departamento y más aún con el discurso de cada sociedad, ¿no? Aquí dominaba el discurso del Aymara, que era un ser agreste, huraño, agresivo, de sentido, ¿no? Pero también había el quechua, ¿no? Este personaje indígena que era más tranquilo, pasivo, amable, ¿no? Entonces se manejaban dos discursos que, si vemos las novelas costumbristas, esa narrativa, tanto en Chirveches, Arguedas, el caso de los discursos del ensayo con Tamayo y demás, podemos determinar que hay una patada más fuerte, una patada intelectual más fuerte del norte hacia el sur, ¿no? Y el sur se acomoda básicamente a estos discursos. Entonces, ingresando ya al 900, siguen las censuras con los empastelamientos, no sigue habiendo empastelamientos y demás, era casi común, era como cada 2 semanas había un empastelamiento, y tú eras redactor, era por ad honorem, ¿no? Por cordialidad y porque querías fomentarte en las letras, ¿no? Si te gustaban, ¿no? Posiblemente, mayormente estudiantes del Colegio Ayacucho, del San Calixto, ¿no? Del franciscanos y demás iban ahí a fomentar su ingenio en las letras, ¿no? Entonces llega el siglo XIX, el siglo XX mejor dicho, con las dicotomías liberales, y aquí están los ultramontanos, que esto es interesante, hablar de los ultramontanos, el catolicismo versus la masonería en estas épocas de batallas y del pensamiento del ser social en nuestra ciudad y en nuestro país, normalmente en La Paz, Cochabamba y Sucre, ¿no? La masonería entra con el discurso liberal, entra también con una especie de magnificencia de la libertad individual y triunfa en los campos de las batallas del crucero, ¿no? Y aquí hay 3 personajes que quedan muy interesantes ya, dos curas, ¿no? Que es el Monseñor Miguel de los Santos Taborga, que hace un libro muy lindo de 1904, los recomiendo, que totalmente no está editado, es un libro de el positivismo, sus falsos y sus doctrinas y sucesores, ¿no? Es un libro así de gordote, que habla de toda la historia del positivismo y cuáles son los sucesores de Comte, ¿no? Mayormente agarra a Comte, ¿no? Y a sus seguidores los franceses, ¿no? Luego de George Stuart Mill lo agarra, ¿no? Los agarra por el cogote. Totalmente ignorado, ¿no? Totalmente no editado además, pero está el libro ahí, lo pueden buscar en la Biblioteca Costa de la Torre. Y también está Juan de Dios del Bosque, que él no hace tanto euforia con el discurso de hacer sus tesis sobre cómo es el discurso del liberalismo, el proceso endemoniado, de las locuras nuevas de la vieja Europa, ¿no? De estos discursos de lecturas, sino mayormente Juan de Dios del Bosque agarra estas simpatías sociales del catolicismo y empieza a publicar en folletos, ¿no? Y el último es Mariano Baptista Caserta, el mago original, ¿no? Porque Gumucio agarra ese título de su bisabuelo, que totalmente no es cierto como tal, ¿no? Entonces Mariano Baptista Caserta es el que agarra ese discurso
ultramontano y empieza a publicar edictos, ¿no? Mayormente todos estos folletos que hablan en contra de la masonería como tal están en sus obras completas, que son 7 tomos que se fueron publicados en 1932, ¿no? Entonces es la única manera, ¿no?, que podamos ver cómo es el discurso de Bautista, ¿no?, de este Cochala que golpeó mucho a estas nuevas ideas, a la introducción de nuevas ideas, ¿no? Pero es necesario para un país tan atrasado socialmente y, por así decirlo, intelectualmente, entre comillas, como Bolivia, ¿no? Mayormente Sucre y La Paz, ¿no? Que ahí está la fragancia, la aristocracia intelectual, ¿no? Entonces llega el siglo XX. Había 2 discursos, ¿no? El llamado periodo constitucional, que ya está en decadencia con partidarios de Sucre, la mina de plata cae, llega el auge del estaño y todo lo demás. Y aquí llega mayormente las nuevas introducciones de la narrativa periodística. Ahora la narrativa periodística se hace más obvia, más irreverente, ¿no? Más anarquista, por así decirlo, pero tomo el término de irreverencia como tal. El hecho de que en varios periódicos, voy a citar el maestro Ciruela, que totalmente es una revista gráfica totalmente olvidada, que ha sido dominada por los hermanos Ascazuns de Oruro, Moisés y Alfredo, que hablan en contra del liberalismo, ¿no? Contra Montes, ¿no? El montismo y demás, ¿no? Contra las pérdidas territoriales de 1904 y demás. Y hacen unos bellos gráficos, ilustraciones hermosas, que se puede hacer en la historia la historia de la caricatura en Bolivia, ¿no? Es muy lindo esas revistas, totalmente ya olvidadas y indexadas en el baúl de los recuerdos, ¿no?, de nuestra amnesia colectiva. Estos ejemplos claros se empiezan a incrementar a partir de 1900, en el segundo periodo de Eleodoro Villazón. Bueno, el primer periodo de Eleodoro Villazón también rompe el esquema del discurso de Huella Internacional con Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas, y un año después con el ensayo de Franz Tamayo. Pero lo que pasa acá es que el discurso que se da, esta dicotomía entre la nación, como se le llama, ¿no?, el arguerismo, antiarguerismo y Tamayo, el tamayismo y antitamayismo, las tamayadas que decían, ¿no?, se manejan hasta el día de hoy totalmente, pero hay otras ideas propuestas, como el caso de Alberto Gutiérrez, como las novelas de Hermano Chirveches, o en el caso de los ensayos que han sido publicados, las críticas que han sido potentes en el discurso del periodismo en los primeros 10 años del siglo XX, ¿no? Entonces vamos avanzando, llega la Primera Guerra Mundial, todo eso, estamos todos tranquilos en los primeros 20 años, las primeras 2 décadas y mejores décadas del liberalismo aquí en Bolivia. Y llega otra censura muy interesante, ¿no? Ustedes deben saber de la censura del crimen de Jáuregui, ¿no? El crimen de Alfredo Jáuregui, que han sido, obviamente, la dicotomía de la prensa, que algunos decían que ha sido asesinado, fue el asesino de José Manuel Pando, otros decían que no. El Partido Republicano acusaba al Partido Liberal, mayormente a Montes y a su sucesor José Gutiérrez Guerra, de que ha sido el asesino y todo lo demás. Todo bien, aquí todo bien, la prensa se debatía, habían los duelos a pistola entre directores de prensa, el caso de Tamayo, luego Joaquín Espada y demás, eran muy comunes aquí, las divitan en montículos, se hacían los duelos a pistola, ¿no? A 10 pasos y pam, había, ¿no? Era muy divertido, la verdad, cuando uno se enojaba, ¿no?, en la prensa, y iban a la casa con su tutor y decían antes de todo, ¿no?, hay una carta para que firmen al día siguiente, ¿no? Entonces, posteriormente, aquí es un fragmento que mi amigo Esteban me hizo recordar, que esta censura está muy poco publicada, que es de Arturo Borda. ¿Qué tiene que ver Arturo Borda en el proceso de Jáuregui? O sea, Arturo Borda ahí tendría recién sus 35 años, ¿no? Arturo Borda todos lo conocen como el típico bohemio, entre comillas, los Gisbert le han denominado así, el libro del obra es loco, que es un tipo que va por el lumpen paseño y demás, que creó muchas obras, nunca han sido vendidas, y que Guzmán de Rojas tiene la habilidad de hacer vender, pero Arturo Borda no. Pero ¿qué pasa acá con un Arturo Borda de sus primeras 3 décadas de vida? Él era un personaje para esos años siendo introducido en la pintura, más que todo en el cuadro, ¿no?, en las pinturas al óleo y demás. Entonces hace él un retrato de José Manuel Pando, que es un retrato de como una especie de máscara mortuoria, ¿no? Y Arturo Borda en 1917 publica, unos meses después falleció, encuentran el cadáver en el Kenco de José Manuel Pando en junio, si no me equivoco, en junio, y 3 meses después, en agosto y septiembre, se publica en la casa de modas de su primo Enrique Borda, o de su padre, no sé si su padre o su primo, que en la Comercio estaba, y publica en las vitrinas ahí el cuadro de Borda.
que era básicamente como el retrato de José Manuel Pando muerto, ¿no? Al día de hoy no se encuentra ese cuadro, ha sido censurado, está muy especificado en el libro, si quieren leerlo, de su biógrafo de Arturo Borda. ¿Cuál se llamaba? No me acuerdo. Era un pintor y escritor cruceño que ha hecho una tesis sobre Borda. Y también se especifica por qué ha sido censurado, ¿no? Porque iba a hacer que la sociedad, más que todo paseña, iba a enfurecerse, ¿no? Más que todo la nostalgia, ver el ser empático, ¿no? A partir de que alguien te dibuje, que al presidente le dibuje muerto y lo publica en las vitrinas de la calle Comercio, tan frecuentadas hasta el día de hoy, y que la gente se enerve por solo de ser un crimen político, ¿no? Entonces Arturo Borda causa eso y ese cuadro está totalmente censurado, ¿no? Es muy interesante que la policía departamental del Consejo Municipal lo haya decomisado y desaparecido. Al día de hoy no se encuentra. Solo está el boceto, ¿no? Que igual en el libro de el biógrafo de Arturo Borda lo publica, que es solo un boceto. Es un fragmento de la historia como un ejemplo que no se habla mucho, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, sí, te podemos empastrar en la prensa, podemos ir al diario, podemos reventar todo, pero ¿qué pasa con el arte, no? ¿Cuántas escenas trágicas o gloriosas, puede así decir, más que todo trágicas, han sido censuradas por el miedo al público, ¿no? A que se rebele, se amotine y empiece a atacar a los gendarmes, a los policías? Luego hubo la intervención de los estados de sitios por parte de los militares, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de que el arte también fue y es al día de hoy un arma potencial para generar distorsiones y reverencias en la masa social, ¿no? Posteriormente llega la revolución del 12 de julio de 1920, llega Bautista Saavedra, un personaje que realmente es uno de los personajes favoritos, sociólogo, profesor, universitario, abogado, es polifacético el tipo, pero su ceseo, como dice Tristán Marov, su ceseo era muy interesante, era como de Evo Morales, ¿no? O sea, siempre hablaba así, siempre, ese ceseo era muy notorio, ¿no? Por un tipo que leía a Comte, para un tipo que leía Spencer, leía lenguas en francés, en alemán, ¿no? E incluso ahí tengo un librito, hubiera querido traerlo, que está ahí con subrayado de Bautista Saavedra, pero es un libro en francés, ¿no? Un libro de John Stuart Mill, ¿no? Que leía y anotaba sus cosas, ¿no? Un tipo muy interesante. Llega al poder por una ambición por parte del Partido Republicano, se agarra del poder, rompe con Daniel Salamanca, un joven, bueno, un nostálgico Daniel Salamanca, antes de ser ahí denominado el hombre símbolo, luego ser el hombre del desastre, del metafísico, del fracaso después de la caída del Chaco. Y también con José María Escalier, un candidato a la presidencia, miembro del Partido Republicano, médico, que totalmente está olvidado, no se habla mucho de él. Y Saavedra entra con botapié, no hubo, al único que se dice, ¿no? Que solo bastó matar al tigre, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Al tigre Cusicanqui, que el tigre Cusicanqui fue el único policía que se amotinó y no dejó que José Gutiérrez Gueza, ¿no? Se vaya del poder, ¿no? Lo encontraron según versiones, hay 3 versiones, una de Arguedas, otra de Porfirio Díaz Machicado y otra versión hay muchas versiones, esta versión muy interesante de Ricardo Sanginés, que mencionan de que lo han encontrado en la Plaza Alonso de Mendoza, lo encontraron con una prostituta y lo mataron, ¿no? Con fusiles, ¿no? Pero aquí hay muy interesante, hubiera querido que mostrar las fotos de, si bien se llama la gloriosa revolución del 12 de julio, no se dice que es tranquila, una revolución bien tranquila, bien pasiva, ¿no? Muy raro que en La Paz sea una revolución de que vaya a decirle, oye hermano, oye José Gutiérrez, tienes que firmar acá y te vas, ¿no? Y se va, ¿no? En su auto a Obrajes y se va a la delegación de Estados Unidos y demás. Es muy tranquilo, pero hay fotos que estoy investigando en ese sentido sobre el discurso del saavedrismo más que todo, que están todos por así decirlo, la gente que está aleccionada al republicanismo con sus rifles y fusiles, no están posando, ¿no? Ahí está fotos Cordero, ¿no? Fotos Gismond, de allá abajo las firmas, ¿no? Que están ahí posando con sus rifles. Todo y arriba está el letrerito de la gloriosa revolución del 12 de julio, ¿no? Entonces nos hace pensar mucho que también el discurso del saavedrismo, que es un caso similar que hemos vivido hace 5 años, que ha dominado mucho. ¿Qué pasó con el saavedrismo? Es un caso muy bonito de hablar del saavedrismo. Él fue el presidente del centenario, a obligadas, él modificó incluso las elecciones, anulando elecciones. Pero en estos 5 años, ¿qué pasó con los opositores del Partido Liberal? Han sido exiliados a Chile, mayormente a Chile. Y un dato muy interesante,
ubican, ¿no?, la gran logia, ¿no?, la logia Yimani que está aquí en la Indaburo. Cuando fue en 1920, el 12 de julio, se dice que Abel Ituzalde fue pues un dogmático, un doctrinario del catolicismo, fue con sus fieles servidores y fueron a quemar la primera sede de la masonería, ¿no? Entonces eso fue en la intersección de la calle Illimani, donde es la plaza Tomás Frías, un poquito más así, ¿verdad? Y lo quemaron la primera sede, ¿no? Y se sobaron los sillones, ¿no? Porque decía que Ismael Montes, cuando era presidente, como era miembro masón, igual junto con Jos Ruma, que es otro caso de la pedagogía, daba, ¿no?, hacía sus tenidas cada viernes en la noche, ¿no?, con un inglés y un chileno. Entonces él donaba parte del Palacio de Gobierno, sus bienes inmuebles, y lo donaba a la masonería, ¿no? Entonces dice que Benito Uzalde fue a la casa de la logia Imán, y la primera logia, la logia 16, que se creó en la logia número 1, y que quemó todas esas, las cortinas, todo, ¿no? Y se llevó el sillón y el piano de cola, ¿no? Y lo llevaron a, bueno, no sabe dónde, ¿no? Entonces esa censura también existe, pero con el Partido Liberal mayormente agasaban mucho a aquellos miembros que han sido parte de la lista negra de la masonería. Y el caso muy común de José Luis Tejada Sorzano, que posteriormente, años después, fue presidente, que también Alberto Crespo menciona, ¿no?, en su biografía, de que ha sido exiliado con un grupo de liberales. Igual está Estensoro, que fue ministro, y cada uno saca un libro que habla de las barbaridades que ha hecho, pues, Bautista Saavedra, ¿no? ¿Qué había hecho, no? Un caso muy interesante que me gustaría tomar en cuenta, que no se habla, que lo estoy ya escribiendo, es el que de la censura, el del CIESE que hizo del Instituto Bacteriológico de acá, del INLASA, lo que se conoce, ¿no?, Miraflores, que está al frente del Estado Mayor, cerró las puertas a la ciencia en La Paz, ¿no? Porque el director, que era Néstor Morales Villazón, miembro del Partido Liberal, lo exilian a Argentina, y posteriormente en Argentina, 12 años después, este mismo Villazón se hace inventarios y pasa a la calle del Chaco y dice, bueno, me han exiliado a mí todo, voy a morir aquí en Argentina, soy director de un centro de bacteriología aquí en Buenos Aires, y del Instituto Plastos, y voy a mandar bacterias o cepas de Vibrio cholerae, que me están pidiendo el ejército del Estado Mayor boliviano, para ver si funcionan e infectar las aguas, ¿no? Eso lo menciona bien Abelardo Ibáñez Benavente en su libro, ¿no?, Sed y Sangre en el Chaco. Les recomiendo mucho. Pero es un caso muy interesante que se detiene, ¿no?, los libros que se publican afuera, y el caso único que el hermano de de Alcides Arguedas, Arturo Arguedas, que es totalmente olvidado, publica un libro que se llama En la hora difícil. Ese libro, En la hora difícil, habla de todos las demagogias que ha hecho en sus 2 primeros años Bautista Saavedra, porque ese libro se publicó en 1922. Ese libro, si preguntamos a alguien, casi poco sabe, ¿no? Ese libro me costó conseguir, lo tengo que buscar así, porque esa parte del antisaberismo es muy bello, tiene muchas páginas que no están comentadas ni contadas, las censuras que hubo hacia la masonería, las censuras que hubo por parte del catolicismo hacia la doctrina, y aquí nace también otra censura, ¿no?, de Belisario Díaz Romero, que es, bueno, más bien ha sido fomentada, que él va en contra de Pedro Maravini, que luego publica su libro Eclesia versus Ciencia, ¿no?, que es una apología de que el hombre no siempre tiene que venir de las divinidades edénicas, ¿no?, sino también viene del simio, ¿no? Pelea contra el catolicismo acá, contra Pedro Maravini, ¿no?, y luego hubo igual disturbios por esos años, de 1920. Incluso los estudiantes, por ese discurso, como era profesor Díaz Romero, van como era del Colegio Don Bosco, profesor de Ciencias Naturales, van y quieren hacer quebrar siempre la esfinge de Pedro Maravini, ¿no?, que es un cura muy interesante también, que ha sido netamente olvidado por parte de la historiografía boliviana, ¿no? Entonces son esos discursos que Saavedrismo inicia y que posiblemente en el centenario también se sienten. Muchos hablan del centenario, ya estamos casi a más de 13 meses, casi ya un año ya, por así decirlo, del bicentenario de Bolivia. Pero ¿qué pasó hace 100 años con Sucre, ¿no? Muy poco se habla de Sucre en el centenario de Bolivia, ¿no? El biógrafo de Bautista Saavedra, Eugenio Gómez, menciona de que cuando Saavedra vino para las actividades del 6 de agosto, vino el 5 de agosto, o menos me equivoco, el 5 y 8 de agosto a Sucre, le lanzaron plátanos, ¿no?, como una mofa, porque su alias era el Mono Saavedra, ¿no? Le lanzaban plátanos. Aquí José María Gamaza, que era el rey de la coca, por así decirlo, aquí en los Yungas, le exilian también por un chiste, dice, ¿no? Paredes Candia menciona de que esto, cuando iban al Hotel París, ¿no?, el ex Cine París, cada vez que algún comensal decía, véndame un mate de anís, un mono de anís, que era un trago muy especial, así como el té con té, por así decirlo, totalmente salía como que pegado o golpeado, ¿no?, porque hacía alusión al Mono Saavedra, ¿no?
Entonces, ese tipo de censuras, ese tipo de exilios, ¿qué nos hace pensar, no? Que totalmente está... los discursos de cada gobierno están totalmente olvidados, ¿no? Y en este caso con Saavedra, que me gusta hablar mucho, es un personaje muy tricotómico ya, ¿no? Dicotómico no. Entonces es un caso muy interesante que estamos hace 100 años y que con otro personaje de hace 5 años se ha vivido lo mismo, ¿no? Las censuras y además las pulsaciones a ciertos periódicos, ¿no? En este caso el Republicano, que era, por así decirlo, como el cambio aquí con el MAS, ¿no? Que eran como especie de periódicos, hacían apología de su gobernante, ¿no? Que iba a ser el predecesor, el descendiente de Simón Bolívar, que iba a tener la espada de Santa Cruz y el pensamiento de Antonio José de Sucre, ¿no? Con la geopolítica, pero totalmente ha sido en cierta manera 50-50, ¿no? No es totalmente al porcentaje del 100% como uno lo puede esperar de un presidente, ¿no? Y llega a 1925, pasamos con Hernando Siles un poquito más. Y en este sentido de la década, no voy a extasiar mucho con la cronología, lo mismo pasa con Hernando Siles y demás. Llega 1925 y también se la censura al cine, ¿no? El cine incipiente en nuestro medio, por así decirlo, la filmografía aquí en nuestro país. No sé si alguna vez has escuchado de la película La Profecía del Lago. No sé si alguien ha escuchado La Profecía del Lago. La Profecía del Lago era de un joven director que es José María Velasco Maidana, que posteriormente en 1930 se Guataguara, ¿no? La primera película silente, completa, ¿no? Ahí está Arturo Borra, está Yolanda Bedregal, está ahí María Núñez del Prado, ¿no? Todos los futuros artistas, escultores del país. Y esta película que está rodada en el Cine Teatro Princesa se censura. Y Alfonso Gumucio, que en su libro Historia del Cine en Bolivia menciona, es que esta película ha sido censurada por 2 motivos. Una, porque era una especie de experiencia basada en hechos reales, y la segunda y más importante es que aquí es la inversión del acholamiento, como se le llama, ¿no? Jimena Suruco lo llama, de que en vez de que un joven de la aristocracia paseña se juntaba con su empleado, se juntaba con la mitad y demás para iniciar sus relaciones sexuales o practicar con ellas. Aquí era lo contrario en esta película, que la aristócrata, la dama, se juntaba con un pongo, ¿no? Entonces esa es la narración de esa película. Y hay periódicos, pueden buscar periódicos también como La Razón, El Republicano o el caso del Diario que mencionan, ¿no? Y dice se censura y se va a quemar toda la cinta original, que va a quemarse por leyes municipales, ¿no? Porque la película estaba basada en un político de ese momento que estaba en el gobierno y también porque hablaba del discurso inverso, ¿no? Que siempre se esperaba que como la chascañada vino de un joven terrateniente que venía de buenas clases sociales, de alguien provinciano, ¿no? Pero en este caso en la película o en la cinematografía se hacía la inversa, ¿no? Que una dama de la alta jerarquía se enamora de un joven indígena, ¿no? Entonces esos sentires, esos pensamientos, esas sensibilidades que se dan son muy álgidas en los tiempos, ¿no? Muy calientes, por así decir. Ya, entonces, es un breve prefacio antes de llegar a la Guerra del Chaco. Los Invencibles, mayormente yo los llamo Los Invencibles de la Guerra del Chaco, en alusión al libro censurado igual de Porfirio Díaz Machicado, ¿no? ¿Y qué pasa aquí con las imprentas editoriales? Los primeros 30 años antes de la Guerra del Chaco hubo una inmensidad. El caso más común de Arnaud, que ahora se llama Gisbert, luego están González y Medina, Lackermans, están muchas imprentas editoriales. Más allá de importar libros de la editorial de España Moderna, de Josó, que eran las primeras traducciones de Nietzsche, Schopenhauer, Stuart Mill, Spencer, Comte, etcétera, más Lourdeau, etcétera, publican y fomentan escritores nobles del país, ¿no? Ahí nacen ya empieza a decaer el romanticismo, ¿no? Empiezan a nacer los poetas modernistas, por así decirlo, con el tardío Gregorio Reinos, del Tamayo, ¿no? Que Tamayo se empieza a publicar todo, se autofinancia y publica en diferentes tipografías. Y también promueve el caso de Arguedas, que ha sido el más editado, por así decirlo, con los tirajes y junto con Armando Chirveches con sus novelas, ¿no? Tanto Arnaud como González Medina eran las principales casas editoriales del país que estaban en el núcleo, que era el núcleo aquí en La Paz, iban siendo distribuidas en Oruro, en Cochabamba y en Sucre, ¿no? Aquí Oruro tiene un privilegio muy hegemónico sobre el discurso de qué es lo que se leía, ¿no? Por la inmigración europea, ¿no? Entonces, mayormente empieza a decaer en los años 30, inicios de la década del 30,
Y yendo a los invencibles, estos héroes, prisioneros, antihéroes de todo el segmento de la guerra del Chaco, es otro tema muy interesante de hablar. La censura se hace más que todo por el mismo hecho de las publicaciones de los libros. Ya voy a tomar 3 ejemplos con los libros. El libro La tragedia del altiplano de Tristán Marov ha sido publicado por la editorial Claridad. La editorial Claridad de Argentina, de tintes socialistas por ese momento, que hacía tirajes de Víctor Aya de la Tosa con el aprismo, de Camariati con el discurso marxista indigenista, por así decirlo, agarra Marov y lo publica en Argentina, en pleno año de 1934. Aparte de que Marov era un personaje, es el antihéroe del exilio boliviano, siempre exiliado el tipo, desde que se afilia, ¿no? Desde que Bautista Saavedra, su mentor, lo anexas al partido, siempre publica libros en el exterior, ¿no? Por la censura y demás. Entonces, La tragedia del altiplano es un libro que va en contra de todo el proceso de que se vivía en ese momento con las álgidas y infernales tierras verdes del sudeste. Pero ese libro penetra mucho en el discurso del sindicalismo del movimiento obrero, como Lora lo escribe muy bien en su tomo 2 y 3. Y aquí va una censura muy interesante. 2 años después, el caso de Marov, se trata de censurar el libro, ¿no? Como el caso de Los Invencibles de Porfirio Díaz Machicado, que hablan de las crudas realidades que vivía el soldado boliviano, o en este caso el indio boliviano, cómo eran, por así decirlo, aprisionados para pelear por un país que no conocían ni sabían que vivían dentro de él. Y en este caso, con Díaz Machicado, en la novela Los Invencibles también pasa lo mismo. En el 2012 se publicó también un libro que es de Víctor Rosamayo, que es Chaco, que es un libro que ha sido censurado igual en esos momentos. Y la prensa estatal, como también la división del ejército, censuraba mucho, ¿no? Al día de hoy se va a publicar un libro sobre las censuras que hubo en la guerra del Chaco, más que todo con las cartas, ¿no? Es un proceso muy gigante sobre lo que hablaba, ¿no? Incluso ellos veían, ahí estaba la división de inteligencia y la división de servicios postales, donde censuraban las cartas y quemaban algunas cartas para que no lleguen a sus destinatarios, porque hablaban barbaridades de lo que pasaba, ¿no? En las pistas verdes, ¿no? Entonces, así, totalmente pormenorizadas, ¿no? Entonces, un tipo de censura muy hegemónica. El tercer libro que hablo es de el libro de Oscar Sazuto, que es Aluvión de Fuego, ¿no? Que es muy difundido aquí en Bolivia y más que todo en Chile, porque la editorial Ercilla lo publica. Pero este libro, a diferencia de Marov, tiene buena acogida y al día de hoy es uno de los libros fundacionales, ¿no? Que está ahí con Laza de Bronce, con Íntimas de Zamoyo y otros libros fundacionales, ¿no? de la literatura nacional. Entonces hay unas dicotomías por parte de ciertos editoriales que tenían conexiones con el país en un momento tan álgido como la guerra del Chaco, para ser publicadas. Y en un estudio de Jimena Soruco, que es un estudio muy bonito, hace un calendario de cuántos libros han sido publicados en Bolivia y cuántos libros no han sido publicados en Bolivia. Y mayormente los libros más conocidos y más canónicos, por así decirlo, aquí de Bolivia han sido publicados en el exterior, ¿no? Entonces las tasas de imprentas y tipografías empiezan a bajar, ¿no? La década del 30 y el 40, siguiendo el proceso vamos un poquito ya más con Buch, vamos un poquito más adelante con Peñaranda, Villasuel, empiezan a decaer, ¿no? Vámonos un poquito más con Villasuel, que es el proceso del famoso, igual con el suicidio de Germán Buch, hay muchas cosas que hablar, pero para no entrar mucho voy a irme directo a Villasuel, y luego con el Menéndez, que es un poquito más pesado. Villasuel se lo conoce mucho porque ha sido ahorcado en un faro el 21 de julio de 1946, todo bien, pero no se sabe quién lo ha matado, quién lo ha disparado o si lo han encontrado muerto, ¿no? Hay muchas divagaciones sobre eso, que si tú puedes leer en cualquier libro de memorias como de La Falle, el libro de Luis Antesana, ¿no? Los tomos de Santa Antesana y demás, no se habla de quién ha sido el que lo ha matado o el que lo ha dado de muerte, ¿no? Tal vez asesinato y demás. Y este mismo caso va por especie de folletines, ¿no? Y revistas que hablan de las caricaturas que hacían, ¿no? El nazismo, que era conocido mayormente el gobierno de Roberto Villasuel, ¿no? Junto con Céspedes, Augusto Céspedes y Carlos Montenegro, que después se van exiliados, ¿no? Con Víctor Páez Tensor hacia la Argentina, después de legaciones. Y que también aquí influye mucho la caricatura, ¿no? Trataban se trataban de hacer el demonio de las revistas, por así decirlo, una frase que se tome en cuenta para hacer agitaciones sociales, ¿no? Y con el gobierno de Villasuel, posteriormente al desastre de Chuspipata, empiezan a hacerse más álgidas estas caricaturas, ¿no? En los folletos, en las revistas que se crean contra el gobierno de Roberto Villasuel. Antes eran las revistas para pormenorizar y hacer burla de los gobernantes, pero en este caso era directamente un ataque formal, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se hacía el empastelamiento como tal y en este caso llegaba al tinte del intento de asesinato o el silenciamiento por autoridad, ¿no? Que era más que todo el exilio o si sigues publicando esto vamos a liquidarte, ¿no? Entonces, un tipo de amonestación que era definitiva. Entonces llegamos al 52, pasa el sexenio y el 52 inicia, como se le llama siempre, la aplanadora cultural, ¿no? Esta aplanadora cultural ha dejado en más del 80% de literatura para revisar y para interpretar o reinterpretar la historia de nuestro país en cualquiera de sus segmentos, nuevos discursos. Se quedó con un discurso nacionalista, con un discurso de una sola línea que Céspedes te trituraba con el dictador suicida, con su libro de historia, con el presidente colgado, con su libro de historia, y que te manejaba las masas para decir que la historia del país comenzó con el nacionalismo en 1952, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega a los 12 años y, bueno, vamos a adelantarnos con los campos de concentración, que es otro tema muy interesante que habría que hablar en algún momento, de los campos de concentración, las islas y demás. Llega el golpe de Estado, por así decirlo, un golpe de Estado formal, ¿no? Con René Barrientos, y empiezan a aparecer muchos libros de memorias, desde 64 hasta 69. Esos libros de memorias siempre lo buscan, siempre se quieren encontrar, no solo las memorias de los campos de concentración, ¿no? El más conocido es el infierno, ¿cómo es? El infierno verde, no me acuerdo si infierno verde, infierno rojo, ¿no? Mayormente son memorias de cómo sufrió cada exiliado político que estaba en contra. Mayormente eran falangistas, ¿no? De la falange que seguían a Óscar Unzaga de la Vega. Pero aquí aparece otro personaje que sigue molestando, es el pichito que jode literalmente el discurso, ¿no? Que amonesta siempre, que este está Maroj. Este sujeto es como dice, es un Quijote de la idiosincrasia boliviana. Publica folletos y publica barbaridades, ¿no? Hay un libro que es Víctor Paz Tensoro, que es un libro que elimina literalmente a Víctor Paz, a Carlos Montenegro Augusto, los tacha de sonsos, mofletes, iracundos, nazistas, racistas, que tenían siempre cuando mencioné anécdotas que tenían aquí el escudo de la cruz esvástica aquí en la parte derecha, y siempre saludaban así a Víctor Paz o Alberto Villasuel, ¿no? Cuando se presentaban, ¿no? Entonces, Tristán Maroj aparece en los 60 y publican en sus libros totalmente ya detentado, ¿no? Ya era calificado como un tipo de tránsfuga de la política, pero sigue publicando, empieza totalmente a amonestar el árbol del nacionalismo, de ese árbol que sabía que se estaba recién construyendo, ¿no? Y en este sentido pasa de que Maroj, recomiendo mucho que se analice el discurso de Maroj como antinacionalista, porque es un discurso muy interesante que con Valentina Besia estábamos hablando. Valentina Besia es igual un historiador muy interesante que trata de hablar estos discursos sobre el antinacionalismo, ¿no? Sobre qué es lo que los pensadores otros pasaban, ¿no? El caso de Díaz de Medina, que es un tránsfugo igual, ¿no? Que era de menedistas y a morir, un nacionalista primigenio, luego se traspasa a la otra línea y empieza a atacar, ¿no? Luego se afianza las líneas de Barrientos y demás, ¿no? Con este pacto de unión campesina militar. Y entonces empiezan a hacer estos discursos que ya no hay la censura en la prensa, ¿no? Ya no se hace la censura. Y uno se preguntará, ¿por qué no hay empastelamientos? Porque la prensa decayó solo a 7 u 8 periódicos nacionales, ¿no? Entonces, empastelar ya no tenía sentido porque no tenías competencia. Y si no había competencia, porque no había tantas individualidades en cuanto a posturas de partidarias de un partido político o ideológicas, ¿no? Entonces, se cierran varios centros en el 52 y hay muchos autores y obras, por decirlos antinacionalistas, como los denomina Montenegro, que no han sido publicados y no han sido interpretados. Muchos me preguntarán, ¿pero por qué sirve leerlos si no han causado un estrés álgido en el pensamiento boliviano, como Frankovic lo decía, ¿no? Frankovic. Es por el mismo hecho de que estos autores no han sido estudiados por la censura y por los tirajes reducidos, ¿no? Los tirajes reducidos eran quemados. Incluso Céspedes se burla, ¿no? Céspedes menciona en su libro de literatura suicida que cuando publicó Metal del Diablo en 1944, que era un texto para atacar siempre a Simón Patiño, las monjas con los estudiantes en el inglés católico dice que jugaban y se agarraban de la mano y daban vueltas por el libro, quemando los tirajes del Metal del Diablo, ¿no? Entonces, él mismo hace la burla de cómo en indirecta, de cómo se hacía en su
su partido con ese tipo de quema de libros, o quema de información, ¿no? De algunos, de ciertos discursos que no convenía al partido, y más aún este discurso, nuevo discurso que se está explayando a todo nivel nacional, ¿no? Entonces, básicamente estos discursos nos llevan ya con el auge de las dictaduras, como se dice, el cisne en las dictaduras, con esta hegemonía a partir de esta estructuralización en América Latina y demás, empiezan a salir los folletos y panfletos, ¿no? Revistas que a través de la poesía y demás se empiezan a publicar, todo eso. Pero la bohemia entre los años 70 y 80 han sido demarcadas básicamente por un proceso de persecución hacia estos elementos que eran transgresores, y se los exiliaba. Obviamente el mayor éxito que tenía cada elemento militar era el exilio, ¿no? Para decir, no, para que no publiques revistas, para que no hable mal del gobierno, ¿no? Pero publicaban igual, ¿no? En panfletos se pasaban entre ellos, en la carrera de sociología igual se pasaban todo, ¿no? Entonces, yendo ya a esta parte de la dictadura, se pueden hablar muchas cosas sobre la censura estatal, pero en ese sentido, tal vez a qué precio, ¿no? ¿A qué precio se puede hacer? ¿Cómo se han movido estos discursos? ¿Qué es lo que falta por descubrir y demás, ¿no? Que creo que la verdad, hasta donde pude conocer y demás, más bien va el gobierno de estos años, de esa época, bien le va a recuperar de esos momentos, ¿no? Porque le conviene, ¿no? Es decir, el victimismo del socialismo, de las dictaduras, ¿no? Del Banzer, las dictaduras de Banzer más que todo, del septenio y demás, ¿no? Le conviene, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas interpretaciones de estos libros que han sido del nacionalismo revolucionario, que han sido eliminadas, o más aún antes de los años 50, ¿no? Que han sido erradicadas y demás? Totalmente no hay nada, y totalmente sigue una línea doctrinaria por libros de historia, por parte de un historiador, ¿no? Por sus tomos, que es de ediciones y demás saca, ¿no? Que te fijan una idea de que primordial es lo que podría ser, y básicamente eso en los textos de pedagogía se sigue informando y demás, ¿no? Hay un historiador igual, Jorge Abastuflor, que menciona de que hay mucho por descubrir en cuanto a las victorias, bueno, él habla mucho más de las victorias bélicas, ¿no? Entonces hay que descubrir y demás, ¿no? Que la implantación de este modelo hegemónico pedagógico influye mucho a que nuestra interpretación sobre nuestra nación, sobre nuestra identidad, sobre nuestro porvenir como país hacia el bicentenario, nos lleven un discurso muy enredado, el nudo que nunca se va cortar, ¿no? Ni cortar, no se puede cortar porque es un nudo pues duro, ¿no? Como dicen, con unos enredos muy fuertes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no? Llegamos luego de las dictaduras. Podría mencionar algunos personajes, pero también siguen vivos, ¿no? Tal vez si los menciono, tal vez les estoy incriminando, ¿no? Pero ahí están los poetas que al día de hoy siguen viviendo, siguen con su pensamiento socialista, que no se dan por vencidos y demás. Que algunos los conozco también, y con algunos no hubiera querido conocerlos, y algunos también conozco como han fallecido. El caso de un personaje, ¿no? Que les voy a comentar después de las filmaciones, ¿no? Que se ha publicado de cine, que no se habla nada, y es un texto, y quisiera que lo hablemos después de estas filmaciones, pero así, ¿no? Entonces son autores que, si nos damos cuenta con estos claros ejemplos, la censura tanto a nivel de la prensa ha sido mucho en auge, pero también la pintura ha sido bien disimulada, ¿no? O sea, digamos, uno publicaba una pintura, un arte, o dibujaba, no sé, un esquema. Por ejemplo, no hay bocetos de cómo lo colgaron a Villarreal. Tendría que haber millones. Los niños han visto, toda la gente la ha visto. ¿Quién no ha dibujado ese momento, no? Ni si tú vas a buscar el libro de Querejazo, ¿no? Historia de la pintura, o historia del arte contemporáneo en Bolivia, de Villarreal, no hay, no dices, ¿dónde hay una apología en contra o a favor de Villarreal colgada en un farol? No hay, ¿no? O tal vez en el caso de Bush, ¿no? O sea, un tipo con una pistola, porque la prensa difundió todo, ¿no? Que hace un asesinato, que hace un suicidio, pero ¿dónde está el arte del lápiz, ¿no? Porque yo lo hubiera dibujado, ¿no? Si no había la foto, yo lo hubiera dibujado, hubiera publicado, ¿no? Poesías en contra, a favor, ¿no? El caso de Villarreal igual, ¿no? El caso del nacionalismo, que nació muy tardío, ¿no? Se publicó muy tardíamente, ¿no? Pero tampoco tuvo mucho auge por el mismo hecho de las imprentas, ¿no? Las únicas imprentas ya post 50 fueron Juventud, Burillo, de Ernesto Burillo, que también decayó muy rápidamente, de Camarlingui, y la editorial Difusión, ¿no? Que de Jorge Catalano, que son las únicas editoriales, y Gisbert, ¿no? Que ya totalmente
nacionalizado, ¿no? Por así decirlo, de los Arno. Fueron las únicas imprentas editoriales que fueron a dar lo poco que había en nuestro censo intelectual de esos años, ¿no? Pero hay que pensar, ¿no? No hay que leer de por sí, y también hay que pensar cómo ha sido la censura, ¿no? Como en Fahrenheit, ¿no? Se hacía la quema de libros como en el coche de bomberos, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que se quemó, qué es lo que no se quemó. Y también con la desaparición de bibliotecas, ¿no? Que es otro tema muy lindo de hablar, ¿no? Si alguna vez quieren preguntar sobre algunas bibliotecas, les puedo comentar, ¿no? Dónde están y quién los tiene, firmados, autografiados de cada autor. Y de Ismael Sotomayor hay muchas cosas que les puedo comentar, ¿no? Pero el tema de hoy es la censura en la estructuración de la información, ¿no? Entonces hay que tener mucha percepción de nuestras ideas, y eso ya no es un tema de teoría para hablarlo, sino es un tema para un criterio personal. Uno ya decide qué es lo que mejor le parece, más bonito, ¿no? Para interpretar. Lamentablemente nuestro país es un zoológico de ideas y de bichos que molestan siempre con cada idea idiota de cualquier idea y confrontación. Entonces, este insectario de ideas podría deducirse en una convulsión, ¿cómo se llama esas personas? Una epilepsia nacional bicentenaria. No se va a llegar a nada, lamentablemente, ¿no? Y eso ya se ha dado cuenta del 2019, ¿no? Con esas epilepsias de identidades del joven, del hombre juvenil, de la identidad nacional, del futuro de Bolivia, ¿no? Pero estas interpretaciones con las censuras y demás, ¿qué te dan a pensar? Si ha pasado hace 100 años, va a pasar al año, va a pasar, está pasando ahora. Incluso tal vez con esta filmación pase algo, ¿no? Tal vez lo eliminen de Facebook, se censuren, ¿no? Si hablamos de redes sociales, ya, todo. Pero lo que nunca se pierde es la información escrita, ¿no? En puño y letra. Entonces, para eso hay que tener mucho cuidado, y también para mantener la información propia, ¿no? Eso ya depende de cada uno, cómo quiera ver, ¿no? Como una Matrix, ¿no? Hay que ver si hay que salir o no. Sería todo. Gracias.